El 17 de mayo de 1813 se reunían en la iglesia de la Merced de Ciudad Real los diputados a las Cortes de Cádiz de la provincia de La Mancha. El 16 de julio de 1813 entra en Ciudad Real el general Novillo al mando de las tropas españolas, tomando posesión formal de la ciudad, tras el abandono de la guarnición francesa. El 3 de agosto de 1813 era proclamada la Constitución de Cádiz en la Plaza Mayor de Ciudad Real. En 1833 se crea la provincia de Ciudad Real. Entre 1835 y 1840 Ciudad Real es asaltada 3 veces por partidas guerrilleras carlistas. En 1843, gracias al regente general Baldomero Espartero, Ciudad Real inaugura su primer instituto provincial de educación, tras la petición del alcalde señor Maldonado y a la desamortización del convento de los Mercedarios Descalzos. También hospital, pues el que el cardenal Lorenzana había planificado para Ciudad Real era cuartel desde 1809. Se terminan en esta época las obras de la iglesia de Santa María, que pronto sería catedral. En 1863 llega a Ciudad Real el ferrocarril y se secan gracias a eso las lagunas terreras, que eran un foco de infecciones y muertes, sobre todo infantil en el cercano barrio del Perchel. El año 1866 la reina Isabel II visita Ciudad Real en tren y duerme en el instituto del convento de la Merced. Se reconstruyen partes de la muralla. Se inaugura el nuevo ayuntamiento de Sebastián Rebollar. En 1874 la guarnición de la milicia de Ciudad Real al mando del conde de Balmaseda proclama rey de España a Alfonso XII. En 1875 Ciudad Real pasa a tener el obispado del priorato de las órdenes militares y la iglesia de Santa María pasa a ser la sede de la diócesis en 1877. En 1887 Ciudad Real se dota de casino. En 1893 se inaugura el Palacio de la Diputación, en los terrenos de los antiguos Pósitos. En esta época se instalan en Ciudad Real los Barrenengoa, con su fábrica de chocolates. En el año 1900, Ciudad Real contaba con 15.000 habitantes y era una población en su mayoría agrícola y ganadera, con importante feria de ganado provincial en agosto celebrada en la Plaza Mayor. En 1905, en el tercer centenario del Quijote, visita Ciudad Real Alfonso XIII, inaugura una exposición del Quijote en el Casino y la calle Don Quijote como parte de los actos conmemorativos. Va a ser el primer tercio del siglo XX cuando Ciudad Real conocerá un progreso económico y social sin parangón desde su fundación, debido al nacimiento del Ciudad Real industrial, como el sector de la construcción, que dará a Ciudad Real grandes ejemplos de arquitectura moderna tales como la antigua estación de ferrocarril o museo ferroviario, el colegio de ferroviarios La Ferroviaria, el Gran Hotel o Hotel Alfonso X, la remodelación de la Plaza Mayor añadiéndole en 1919 balcones a las viviendas. En la década de los años 20 Ciudad Real vivirá un gran crecimiento urbano al hilo de la bonanza económica de toda España. En una remodelación urbanística importante surgirá el Parque de Gasset, que ya existía desde 1915 pero que ahora se verá acabado y renovado con la Fuente de la Talaverana. En 1929 será ajardinada la Huerta de Toledo y entre 1929 y 1931 surgirá la Ciudad Jardín, llamada entonces la Cooperativa de las Casas Limpias o de las Casas Baratas, por ser la primera en que algunas casas incorporaban sanitario y sistema de agua corriente, un barrio a las afueras de la ciudad, que en principio iba destinado a los ferroviarios y los ingenieros del ferrocarril. También la Plaza Mayor sentirá esta bonanza viéndose remodelada con la colocación de medallones alegóricos en las fachadas de las casas de los portales tristes. Pero unos hechos que sucederán al final de este periodo vendrán a empañar tanta bonanza y marcarán gran parte del siglo XX de Ciudad Real. El 29 de enero de 1929 se sublevaba el regimiento de artillería de Ciudad Real luego de haberse puesto de acuerdo con el ministro de Defensa, el ciudadrealeño general Francisco Aguilera Egea, y con los partidos políticos y sindicatos para convocar elecciones después de la sublevación y acabar así con el directorio militar del general Miguel Primo de Rivera. La sublevación, que debía haber sido nacional, no tuvo éxito, solo salieron a la calle los regimientos de Ciudad Real y Valencia. Tras 2 días de sublevación incruenta, el regimiento se rendía a las tropas del general Orgaz que llegaban desde Madrid. Las consecuencias de la sublevación del regimiento son desastrosas para Ciudad Real. Ciudad Real fue declarada ciudad rebelde y con ello varias inversiones en infraestructuras que estaban pendientes, tales como carreteras y pantanos, quedaron postergadas a favor de otras localidades. El castigo desde el gobierno del directorio fue duro y ejemplarizante: prisión en Castillo para los militares, incluidos algunos quintos, y pérdida del regimiento para Ciudad Real, que fue disuelto y su bandera llevada con un crespón negro de traición al Museo Militar del no saldría hasta 1983, en que le fue devuelta al regimiento en un acto en la Plaza Mayor de Ciudad Real.
La década de los 30 no sería mejor, antes bien sería una continuación de la carrera hacia la destrucción. Serán demolidos los tramos de muralla que quedaban en buen estado con sus torres en la Ronda del Carmen y el Parque de Gasset, por solo la construcción de la Casa de la Radio, en la calle Alarcos. En la guerra civil, Ciudad Real vivirá sus horas más bajas, perderá todo su tejido empresarial y socioeconómico, perdiendo más de 3.000 de sus habitantes de forma violenta solo en Ciudad Real, sin contar con las pérdidas en los frentes de combate, entre ellos la intelectualidad, así como gran parte de los empresarios y los obreros cualificados, quedando destruida la vida social de la ciudad por muchas décadas. Además, le será cambiado el nombre por el del Ciudad Libre hasta el fin de la guerra. Aumentó la población pasando de 27.000 habitantes en 1936 a 40.000 habitantes en 1939, debido a las oleadas de refugiados de toda la provincia y también de la de Toledo. Para una ciudad que ya tenía problemas de vivienda y salubridad fue un duro golpe para sus infraestructuras y su urbanismo, pues entre bombardeos y el mal uso de algunos edificios, muchos edificios históricos o de uso público quedaron tan dañados que hubieron de ser demolidos. También se perdió gran parte de los tesoros artísticos religiosos como el portapaz de Ucles o varias tallas de la Semana Santa, además de la patrona, la Virgen del Prado. Ciudad Real será el cuartel general del Ejército de Extremadura, situado en el Casino, así como la base de varios hospitales de campaña de dicho ejército, además de 2 bases aéreas de su 5 masculino y el cuerpo de aviación. Esta ha sido la tragedia más grande vivida por Ciudad Real. Las heridas tardarían todo el siglo XX en cicatrizar. En la posguerra surgirán barrios como el del Pilar o del Padre Ayala, debidos a la necesidad de dar alojamiento a la ingente cantidad de personas que habían perdido su hogar o que nunca lo tuvieron. En 1959 es inaugurado el nuevo seminario diocesano, que fue costeado por la ciudad por suscripción popular y por el ayuntamiento con la venta de parte de sus archivos como papel viejo. En la década de los años 60, Ciudad Real conocerá una gran expansión urbana que dejará despoblado el centro histórico. El ayuntamiento, intentando contrarrestarlo, prohibirá construir fuera de las rondas. En esta época serán derribados los últimos tramos de muralla medieval cerca de la Huerta de Toledo, que estaban en muy mal estado de conservación, conservándose tan solo un pequeño lienzo de muralla del siglo XIII reconstruido en el siglo XIX en la Ronda de la Mata en las cercanías del Torreón. En esta etapa se vivirá una fiebre de construcción llamada gigantismo, a imitación de Madrid, que llenará de bloques de pisos el centro histórico, y surgirán barrios como el de Pío XII y Los Ángeles, barrios obreros que junto a los polígonos industriales de la carretera de Toledo y la de Carrión darán a Ciudad Real carácter industrial. Con la llegada de la democracia en 1975, se anula en 1976 la prohibición de celebrar el carnaval, y en 1980 vuelve a celebrarse la fiesta de la Pandorga de la manera tradicional. En julio de 1977 un accidente en la estación de la Renfe causó el pánico en Ciudad Real. Fruto del crecimiento económico de España, Ciudad Real experimenta cambios favorables. La población crecerá y se estabilizará. En la década de los años 80, se empezará a construir la ciudad planificando su crecimiento. Merced al Plan de Ordenación Urbana de 1988 surgirán barrios como La Granja, Huerta de Toledo, Los Girasoles y Nuevo Parque que le conferirán a Ciudad Real un renovado aspecto urbano. Comenzarán a rehabilitarse edificios históricos para uso cultural, como el Museo del Palacete de Elisa Cendrero o el Palacio de Hernán Pérez del Pulgar para el Museo López Villaseñor. Sin duda uno de los empujes más grandes en este crecimiento exponencial ha sido la llegada en 1985 de la Universidad de Castilla-La Mancha, que al establecer en Ciudad Real su rectorado ha contribuido junto con la llegada de la UB en abril de 1992 a un crecimiento sostenido de la población y de la economía, mejorando las expectativas de futuro de la ciudad. En 2001 se inaugura el Museo del Quijote y para el cuarto centenario en el 2005 los príncipes de Asturias inauguran el carillón de Don Quijote en la Plaza Mayor. En 2008 se inaugura el aeropuerto de Ciudad Real en las cercanías de la localidad de Villar del Pozo y que posteriormente por problemas económicos y sociales dejaría de funcionar a la espera de que algún empresario lo relance de nuevo.